de esta ubicación a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Para ello, primero tenemos que ver o recordar la anatomía, ¿no? ¿Qué es ano, qué es recto? ¿Ok? Nosotros tenemos el conducto anal, ¿ok? Todo esto es el conducto anal. Y tenemos el margen anal, ¿no? El famoso margen anal. Muy bien. Dentro del conducto anal, que se va a caracterizar por un epitelio estratificado, ¿okay? Un epitelio estratificado, va a dar paso a lo que viene del recto, que se va a caracterizar por un epitelio mucoso, un epitelio cilíndrico, ¿okay? Propio del intestino. Mientras que a nivel anal va a ser un epitelio escamoso, ¿no? Son diferentes arquitecturas. Y eso está en relación también por las características que va a cumplir, ¿no? Acá todavía en el recto se va, por así decirlo, se va concretando las heces, ¿okay? La formación de las heces que ya vienen a estar formadas y que pasan su último filtro, ¿no? El último secado, por así decirlo, para salir hacia la cavidad anal, ¿no? Que tiene que tener sus esfínteres, el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, para hacer la propulsión de las heces. Acá hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es la línea pectínea, ¿no? Esta famosa línea pectínea, ¿okay? O línea dentada, va a ser el reparo anatómico que tenemos que considerar para hacer la división entre lo que es el ano y el recto, ¿ok? El ano y el recto. Entonces, tenemos que considerar la línea pectina, el margen anal. ¿Okay? Entre la línea pectínea y el margen anal vamos a tener lo que es el conducto anal. Vamos a tener también el esfínter interno y el esfínter externo. Hay que tener en cuenta que este esfínter interno-externo pues tiene una separación facial, ¿no? Solamente una fascia la separa. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta los esfínteres? Porque la alteración a nivel de los esfínteres pues también va a tener cierta patología, ¿no? Respecto a la irrigación, nosotros tenemos la aorta abdominal, tenemos las arterias ilíacas, ¿no? Las ilíacas. De la ilíaca interna, ¿ok? De la ilíaca interna vamos a tener la arteria rectal media, ¿no? Que va a irrigar principal al recto medio, ¿ok? Y al recto inferior. Pero también vamos a tener a la arteria pudenda, ¿no? Ramas de la pudenda interna van a irrigar a lo que es el recto inferior e inclusive la región anal, ¿no? Igual la arteria rectal inferior, que va a venir de la arteria ilíaca, de la arteria pudenda interna, que va a ser rama de la ilíaca interna. Muy bien. Y la arteria rectal superior, que va a venir de la arteria mesentérica inferior. Entonces vamos a tener una arteria rectal superior, rectal media, rectal inferior. Recordar que la rectal superior viene a ser rama de la arteria mesentérica superior, perdón, arteria mesentérica inferior, que viene a ser rama de la aorta abdominal. La arteria rectal media, que viene a ser rama de la arteria ilíaca interna, y la arteria rectal inferior, que viene a ser rama de la pudenda interna. Las irrigaciones, por ahí un poquito difícil, ¿ya? Recordar también, acá no se puede visualizar, pero la parte posterior del recto es irrigado por la sacra media, que viene a ser una ramita pequeña de la aorta abdominal, ya que acá en este gráfico no se puede ver. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver de que la metástasis o la enfermedad de distancia que pueda tenerse a nivel rectal, la diseminación, si bien es cierto va a ser venosa, generalmente los vasos venosos van en relación a los vasos arteriales, ¿no? Y también nos va a explicar la diseminación, ¿no? Diferente. Va a ser más probable que una ubicación a nivel del recto superior
se vaya más rápido a nivel sistémico mediante los vasos mesentéricos que en una ubicación a nivel rectal o pudendo, ¿no? Una ubicación rectal inferior o una ubicación rectal media. Entonces, las lesiones que se ubican a nivel rectal superior pues son más fáciles de propagarse a nivel sistémico. ¿Qué más? ¿Qué patologías tenemos que tener en cuenta, ¿no? A nivel anal vamos a tener la famosa fisura anal, ¿no? ¿Por qué se va a caracterizar? Por dolor durante la defecación, ¿no? Fisura a nivel anal, dolor durante la defecación, puede haber rectorragia y vamos a encontrar una hipertonía del esfínter anal interno. El esfínter anal interno va a estar hipertónico, ¿no? Vamos a tener fisuras agudas, generalmente productos de constipaciones, ¿no? Una constipación muy severa y se fisuró, ¿no? Abrasiones, algo que haya provocado esta discontinuidad a nivel de la mucosa anal. Y vamos a tener fisuras crónicas, ¿no? Cuando estas lesiones son repetitivas. Entonces, esta patología es frecuente, sí es frecuente. Es común más en personas estreñidas, en personas que sufren de constipación severa, personas que reciben medicación, personas inmunodeprimidas también, ¿no? En el haber de los pacientes que reciben pues quimioterapia, o pacientes postrados pues van a tener constipación y son personas muy dables a recibir o a tener este tipo de fisuras, ¿no? Luego tenemos las hemorroides. Las hemorroides pueden ser externas o internas, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? Que las internas se van a originar a partir de un paquete vasculonervioso, ¿ok? A nivel de los vasos internos que están por debajo de la línea dentada del conducto anal. Ustedes pueden ver, esto todavía sigue perteneciendo al ano, ¿no? Pero es dentro del conducto anal. Y las externas del paquete vasculonervioso, ya a nivel del margen anal. Entonces tenemos la línea pectínea, la línea dentada y tenemos el margen anal. Vasos que se prolaxan, que se irritan, a nivel de la línea dentada, hemorroides internas, externas a nivel del margen anal. Otra patología anorrectal importante de gravedad que viene a ser muchas veces preguntas de exámenes tipo ENA, tenemos a los accesos, ¿no? A los accesos. El acceso perianal, el famoso acceso perianal. Está relacionado a pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, con VIH es bastante frecuente. También se ha asociado pues a lesiones a nivel del conducto anal y esto provocado obviamente pues por alguna manipulación, ¿no? Es muy frecuente también verlo en pacientes homosexuales, pacientes que hacen sexo anal, ya sea mujer o varón, ojo, ¿ah? El dolor puede ser pulsátil, ¿ok? Hay mucho dolor. Es una patología que el paciente no se puede ni sentar. En la fisura anal el paciente se queja, pero puede todavía realizar sus actividades. Pero en un acceso el paciente no se puede sentar. Dice, doctora, no me puedo sentar, ¿no? No me puedo sentar, ya. Entonces hay algo probablemente, ¿no? Una masa, algo que se está accediendo. Como bien se menciona, es un acceso, es una colección, ¿no? Provocada por una infección probablemente bacteriana y va a haber fiebre. Va a limitar bastante el movimiento, el paciente no va a poder caminar, no se va a poder sentar. Y acá vemos una lesión de un acceso a nivel de la zona perianal, ¿ok? Sumamente eritematoso y se ve una zona renitente, ¿no? El área exedada. Otra patología bastante frecuente son las fístulas, ¿no? Las fístulas anales. Ya casi me voy a detener un poquito, porque las fístulas pues pueden tener diferentes ubicaciones.
Mientras que los accesos también pueden tener diferentes ubicaciones, las fístulas van a ser un poquito más complejas, ¿no? Inclusive en su manejo y en su diagnóstico. ¿Ok? Vamos a tener de reparo anatómico, como les mencioné, los músculos, ¿no? El músculo del esfínter anal interno y del esfínter externo. Como les mencioné, son fascias las que separan estos músculos, ¿no? Cuando hay una inflamación, pues van a hacer que estas fascias se irrumpan, se separen y se creen espacios, ¿no? Y por esos espacios puede discurrir material. Recuerden que las heces llegan por el recto hacia el conducto anal. Entonces las heces pueden transcurrir mediante estos orificios, estos terceros espacios que se van a ir formando producto de la inflamación. Entonces, una de las fístulas más frecuentes es la fístula interesfinteriana. ¿Ok? Interesfinteriana es la más frecuente. La literatura lo cita en alrededor del 45-50% de los trayectos fistulosos se forman a nivel interesfinteriano, ¿no? Entre los dos esfínteres. Las famosas fístulas interesfinterianas. Son bastante frecuentes, ojo. ¿Ya? Fístulas interesfinterianas. Muy bien. Las transesfinterianas, ¿ok? Las transesfinterianas es aquella que va a sobrepasar los dos esfínteres, ¿no? Transesfinteriana y se va a ir todavía hacia el paquete adiposo por detrás del esfínter anal interno. Entonces, las transesfinterianas son las segundas más frecuentes, corresponden al 20 al 30% de las fístulas. Las supraesfintéricas, o sea, quiere decir que está por encima del esfínter anal interno, por encima del esfínter anal externo, son las supraesfinterianas, ¿no? Estas de acá más o menos corresponden al 15-20% y el restante, que viene a ser aproximadamente el 2%, menos del 5%, son extraesfintéricas. ¿Ya? Son extraesfintéricas. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son las fístulas más frecuentes? Las interesfinterianas, ¿no? Interesfinterianas. Tener en cuenta eso. Con respecto a la localización de los accesos, ¿no? Vamos a tener a nivel del supraelevador del ano, se puede formar un acceso. La interesfintérica, ¿okay? Entre los dos esfínteres. La isquiorrectal y la perianal, ¿no? Estas suelen ser muy frecuentes, las perianales, porque se forman al contacto. Ahora, es muy frecuente que estas dos patologías convivan, ¿no? Un paciente que ha tenido muchas lesiones a nivel anal, pacientes con VIH, inmunodeprimidos, solemos ver la conjugación de estas dos patologías, ¿no? Las dos patologías son de manejo agudo. El problema es cómo lo diagnosticamos, ¿no? ¿Cuál es el examen ideal para estas patologías? El examen ideal para estas patologías viene a ser la resonancia, ¿no? La resonancia magnética de la pelvis es la indicación, está indicado para el diagnóstico de las patologías no rectales. Ojo, principalmente fístula, acceso. No estamos indicando resonancias para las patologías hemorroidales. La patología hemorroidal básicamente es clínica, ¿ya? Es clínica. La patología como acceso o fístula perianal pues requieren el uso de la resonancia magnética para hacer el diagnóstico, la ubicación, la gravedad y la convivencia de otras patologías. Ojo, un paciente no necesariamente va a tener una sola fístula. Podemos tener múltiples trayectos fistulosos, más en los pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Esta fístula, muchas veces nosotros lo vamos a ver, ¿ya? Muchas veces nosotros lo vamos a ver en la zona perianal, ¿no? Vamos a ver un huequito que drena líquido. A esta fístula, el gastroenterólogo le hace un recorrido, una fistulografía, con eso puede hallar el recorrido.
Pero también lo podemos hacer mediante la resonancia. La resonancia es una técnica no invasiva, es una técnica bastante específica para detectar la enfermedad anal, ya sea un acceso o una fístula. Al momento es el gol estándar. Cuando nosotros tenemos patología anorrectal aguda, tipo fístula, tipo acceso, primero viene el manejo médico, ¿no? El manejo donde le tenemos que decir al paciente que tenemos que comer mucha fibra, ¿ok? En orden de no continuar inflamando este esfínter, ¿no? Mientras más se use, vamos a tener problemas. Lo segundo, tenemos que dar cobertura antibiótica. Tanto el acceso como la fístula son patologías agudas infecciosas donde va a haber un sobrecrecimiento bacteriano. Tenemos que dar tratamiento antibiótico, cubrir para bacilos gram negativos y bacilos anaerobios. Tercero, tenemos que hacer un procedimiento ya sea de drenaje para las fístulas accesibles o ya sea de interrupción de la evacuación del canal anal. ¿Cómo es eso, doctora? Pues los pacientes van a tener que suspender la evacuación por esta vía, tiene que secarse. Mientras que haya heces, va a seguir este trayecto fistuloso, va a inflamarlo, puede formarse diferentes fístulas. Ojo. ¿Ok? Entonces tenemos que interrumpir el vaciamiento mediante, tenemos que hacer una colostomía desfuncionante, ¿no? Para hacer el secado de esta zona. Recordar que cuando tenemos pacientes que pueden tener alguna patología oncológica, o sea, no solamente es el acceso fístula, tener en cuenta de que cuando vemos una fístula está bien, podemos pensar que es algo benigno, pero no vaya a ser producto de una patología oncológica que no se puede visualizar externamente. Por ello también es indicada la resonancia, ¿no? Obviamente dentro de las técnicas de diagnóstico visual tenemos a la proctoscopía, que viene a ser la evaluación endoscópica del conducto anal. Pero muchas veces es muy cruento someter a un paciente a una proctoscopía, más en la condición de una infección obvia. Y segundo, que los pacientes inmunocomprometidos, tipo, por ejemplo, pacientes oncológicos que pueden tener esta patología, no son dables de ser medidas invasivas. Por ello, por el momento, la resonancia viene a ser el gol estándar. ¿Qué va a pasar con las patologías oncológicas? Hasta acá hemos visto las patologías benignas. ¿Qué va a pasar con las patologías oncológicas? A nivel del conducto anal tenemos el famoso cáncer anal, ¿no? El cáncer anal es una patología de avance lento, progresivo, pero seguro, ¿ya? Se va a caracterizar por sangrado, ¿no? Si un paciente observa sangre constante, sangre en ausencia de un acceso, en ausencia de una fístula, ojo, la fístula tampoco no tendría por qué sangrar, lo que vas a ver son deposiciones. Si hay sangrado, tiene que pensar mal. Tiene que pensar en una patología oncológica. Obviamente va a haber dolor, una masa o sensación de bulto en el canal anal. En estadios tempranos no vamos a sentir esa sensación de masa. Y lo otro es el prurito, ¿no? El prurito anal. Dentro de la patología anal maligna, ustedes pueden ver acá el orificio anal y pueden ver estas lesiones, ¿no? Las lesiones proliferativas, tumoraciones, ulceradas, ¿no? Definitivamente cuando vean esto, tienen que pensar que esto es malo, pues esto no va a ser un acceso. Tampoco es una fístula, acá hay un proceso tumoral. Doctora, ¿puede ser papiloma? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, parece verrucoso, pero ya está ulcerado. Si hubo, porque ese es el antecedente. Esto es muy parecido a la patología de cervix tumoral, ¿no? La paciente mujer comienza con una displasia, perdón, con cambios primero inflamatorios a nivel del cervix, metaplasia y en algún momento hay una displasia
Esa metaplasia se puede convertir en una displasia promovida por ciertos virus, ¿no? Por ejemplo, el virus del papiloma humano. En las cepas oncogénicas que son el 16 y el 18, puede llegar a producir finalmente neoplasia, ¿no? Neoplasia maligna. Entonces, igual, para el conducto anal, que es un tejido epidermoide, es un tejido escamoso, poliestratificado, también el BPH va a estar relacionado. Entonces, va a dar como consecuencia un carcinoma epidermoide, ¿no? Y es el carcinoma de células escamosas queratinizadas, ¿ok? La patología oncológica más frecuente a nivel del conducto anal. El otro, en mucho menor porcentaje, el otro tipo histológico de cáncer anal es el adenocarcinoma, pero no es el frecuente. Representa menos del 10% de los cánceres anales. Tener en cuenta que a nivel del ano también podemos tener melanomas. ¿Ya? También hay melanoma anal, doctores. También hasta inclusive podemos encontrar linfomas, ¿no? Linfomas son proliferaciones de tejido ganglionar y podemos encontrar linfomas, los linfomas plasmablásticos. Cuando yo veo pacientes con VIH y con tumores a nivel del ano, más que en un cáncer renal, yo pienso en un linfoma plasmablástico. Es bastante frecuente. Además, pacientes con VIH siempre tienen que examinarle la región anal. Siempre. No se metan en problemas. Entonces, pero de todas las patologías a nivel del ano oncológicas, el carcinoma epidermoide es la BDEC, ¿no? La más frecuente. Pregunta de examen. El adenocarcinoma también lo podemos encontrar. No es frecuente porque la patología adeno viene de mucoso. En la mucosa no es una característica del epitelio del ano. Ya, por eso no es frecuente, pero podemos encontrarlo, sí. Si nosotros encontramos un adenocarcinoma anal, es mucho más agresivo que un carcinoma epidermoide, ¿ya? Eso para su libro. Entonces, los tumores anales o neoplasias poco frecuentes del tubo digestivo en general representan el 5% de todas las neoplasias anorrectales, y el 1.5% de tumores gastrointestinales. O sea, no es una patología oncológica frecuente si nosotros comparamos con un cáncer de colon, un cáncer de recto, pero también tenemos que considerar que sí puede ser frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Como les mencioné, el carcinoma escamoso es el más frecuente y va a representar el 70-80% de todas las neoplasias malignas a nivel del ano. Pero recordar que no es la única. Podemos tener linfomas, melanomas, adenocarcinomas. ¿Ok? El estado inmunológico del paciente va a ser uno de los factores de riesgo más pivotales, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a asociar a la infección del virus papiloma humano, ¿no? Ya sea por las cepas oncogénicas, propiamente las 16 o 18, o por una transformación maligna de una invasión del virus del papiloma humano de 6, que da las patologías benignas tipo verruga, ¿no? Verruga vulgar. Pueden transformarse en forma maligna en el 30% de los casos. Ojo, el virus del papiloma humano es un virus oncogénico. Genera cáncer de por sí. Le tienes que dar los medios y va a generar cáncer. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? No solamente causa cáncer de cervix, también causa cáncer de ano. Las pacientes con cáncer de cervix hay que ver el anito también. No vayan a hacer que paralelamente tengan su cáncer anal. He visto casos. ¿Ok? Después, no solamente el virus del papiloma humano genera cáncer de cervix, cáncer de ano, también cáncer de orofaringe, por si acaso, ¿ya? Pero en fin, ese es otro tema. Infección por VIH, ¿no? Infección por VIH y los cambios inflamatorios crónicos presentes en procesos fistulosos, hidrasadienitis supurativas o enfermedad inflamatoria crónica intestinal. O sea, todos los condicionantes crónicos a nivel del ano pueden llevar finalmente a una neoplasia. Muy bien, ¿cuál es el abordaje clínico de un cáncer anal? ¿Cómo hago el bore-up diagnóstico? ¿No?
Obviamente yo tengo que hacer una sospecha clínica primero. El paciente va a venir con una lesión a nivel anal dentro de mi diagnóstico diferencial, más si es un paciente inmunocomprometido, tengo que hacer un examen clínico, ¿no? Full clinical examination, ¿ok? Full clinical examination es mandatorio en pacientes que tengan lesiones a nivel anal, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer un examen digital anorrectal, el famoso tacto rectal, que nos va a ayudar a delimitar pues las lesiones, si estas lesiones ya están ulceradas, los bordes regulares, irregulares y la ubicación. Recuerden que las lesiones a nivel de anal se miden en posición ginecológica, ¿ok? De acuerdo a las agujas del reloj. Entonces, yo tengo que hacer mi tacto rectal y describir la lesión de acuerdo a la ubicación de las agujas del reloj, ¿ya? Anterior hacia el pubis, posterior hacia la región del glúteo, ¿ok? Y 0, 1, 2, 3 según las agujas del reloj, en orden de la evaluación del examinador. Yo hice la biopsia, ubico, hago el examen, realizo la biopsia. Obviamente tengo que tener exámenes de apoyo al diagnóstico como son la resonancia, ¿no? La proctoscopía si es posible para delimitarlo y tomar la biopsia. Muchas lesiones pueden ser biopsiables ahí nada más porque ya están saliendo, pero algunas de las lesiones nos vamos a tener que ayudar de una anoscopía para poder tomar la lesión. La resonancia magnética de alta resolución es mandatorio para hacer la ubicación o el estadiaje local de la lesión anal. Y cuando yo quiera, pues ver si esta lesión ya hizo una metástasis a distancia, tenemos que completar con exámenes de extensión de enfermedad, como son las tomografías de tórax, abdomen, pelvis. Y como les mencioné, el examen ginecológico. Si yo veo una paciente mujer con cáncer anal, ojo, también puede tener cáncer de cervix. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con ello y no dejar de examinar. Debemos considerar el test del VIH. Cuando nosotros veamos cáncer anal, la serología es mandatoria también. Hacerle un test de VIH al paciente. Puede ser proceso diagnóstico. Muchas veces nosotros diagnosticamos el VIH porque el paciente viene con tumores. Ah, ok. Pedimos la serología y sale positivo, ¿no? La evaluación del virus del papiloma humano se va a hacer directamente a nivel de la pieza quirúrgica o de la pieza biópsica. La expresión por inmunistoquímica anatomopatológica del BPH va a ser a través de la proteína P16, que lo podemos detectar por inmunistoquímica. ¿Okay? ¿Para qué me va a servir, doctora? Es pronóstica, etiológica y también es predictiva de respuesta, ¿no? Es predictiva de respuesta al tratamiento. Entonces, para nosotros los oncólogos es importante determinar la expresión del BP16, que es el más frecuente, sin dejar de lado al 18, ¿no? Pero el que tenemos para evaluar es el BP16. ¿Qué más? Doctora, hice la biopsia, he hecho mis exámenes de localización para estadiaje local mediante resonancia, sí o sí es mandatoria la resonancia, las tomografías para ver examen a distancia. Ok, hice todas las evaluaciones. Hay otro estudio que se llama PET-CT y el PET-CT es una tomografía por emisión de positrones en el que se va a administrar una sustancia glucosada en el paciente que viene a hacer el contraste y esta sustancia glucosada pues se va a depositar a nivel de las lesiones más metabólicas o hipermetabólicas. Generalmente el cáncer, así como las infecciones, son lesiones hipermetabólicas. ¿Qué cosa quiere decir? Son ávidas de este contraste. Recuerden que las lesiones tumorales, pues, les encanta la glucosa y este es un fármaco o radiofármaco que está compuesto en base de la glucosa. Por eso se va hacia las zonas donde hay mayor neoplasia. Muy bien, también podemos hacer una ultrasonografía, esto es para lesiones muy pequeñitas, tal vez a nivel endoanal, donde se pueden sacar quirúrgicamente, ¿no? Mediante una ecografía, es localizar bien si han invadido planos más profundos. Si está muy superficial, podemos hacer una exéresis quirúrgica local. Y otra evaluación opcional es el examen bajo anestesia, ¿no? Cuando tenemos
probablemente sospecha de que este paciente ya se fue, inclusive hacia el área rectal o tiene una lesión hacia el área rectal, está indicado una examinación bajo anestesia que lo hace el cirujano. Entonces, estas son las perlas para el diagnóstico recomendadas por guías de práctica clínica. El examen anorrectal digital, pues es esencial para detectar lesiones en el área anal, ¿no? Con un nivel 1A de recomendación. La biopsia es mandatoria para confirmar un carcinoma de células escamosos. Si no hay biopsia, no hay diagnóstico oncológico. Todas las lesiones sospechosas deben ser biopsiadas. No es que te voy a observar, que ya vienes, que no es nada, que es una verruga. Biopsia. Más en los pacientes de alto riesgo. Las pacientes mujeres, como les comenté, deben tener paralelamente un screening en forma sincrónica de neoplasia intraepitelial cervical. De hecho, que si hay ahí papiloma, hay un cáncer anal escamoso, probablemente también haya lesiones a nivel cervical. Tener cuidado con eso. Muchas veces se nos pasa, tratamos algo y por otro lado está creciendo. Neoplasia, alguna neoplasia intraepitelial cervical debe ser descartada, una neoplasia vulvar, que también es escamosa, suelen ser escamosos, ¿ok? Y debemos considerar a todos los pacientes el examen del VIH, ¿no? Muy bien, si la lesión es localizada del cáncer anal, estadios clínicos 1 principalmente, ¿ya? Que se ubican a nivel del margen anal, la decisión local es la característica. Y debemos procurar que cuando se saque esa lesión, tenemos que procurar que los márgenes estén a más de 1 milímetro. ¿Qué significa? Márgenes límites a más de 1 milímetro. Que el cirujano nos tiene que dejar de la tumoración, que se va a ver por patología, hacia el margen libre de enfermedad, tiene que haber 1 milímetro o más de 1 milímetro. Si es igual o menor a 1 milímetro, no me tengo que quedar tranquilo y tengo que continuar con quimio-radioterapia, CRT, chemo-radiotherapy, ¿ok? Del inglés. Y luego ya me quedaré tranquilo para dejar en seguimiento al paciente. Esos son para los estadios clínicos 1. Los estadios clínicos 2 and 3 del margen, ubicados a nivel del margen anal, y los 1 al 3 del canal anal, ¿ok? Copien esto, tienen que ir a quimio-radioterapia. Quiere decir que si yo tengo un cáncer anal en el conducto anal, no en el margen, yo les enseñé el margen, ¿no? Que estaba en inglés como verga anal. Pueden ser en los estadios clínicos 1 escisión local, me quedo tranquila, pero los del conducto anal, en cualquier estadio, y en locales obviamente, porque el 4 ya es metástasis, el tratamiento es diferente, y en estadios 2 y 3 tienen que ir a quimio-radioterapia. Entonces recordar, porque en algún momento ha sido examen de NAN, ¿ok? El tratamiento de un cáncer anal es con quimio-radio, no es solamente radio, ¿ah? Es quimio-radioterapia para la mayoría de los estadios en forma localizada. Solamente el stage 1 del margen anal es con excisión local, solamente ese, pero inclusive si no deja buenos bordes, tengo que llevarlo a quimio-radio. Por lo tanto, si yo tengo una lesión en el conducto anal, el tratamiento electivo es quimio-radioterapia, doctores, no solamente radio. ¿Ya? Por ahí he visto me acuerdo que he visto unos exámenes comentados, radioterapia, no es que me diga cuándo es la radioterapia. El gol estándar es la quimio-radioterapia, hoy por hoy en guías de práctica clínica y el manejo actual que se hace. Si hay remisión completa, ¿no? Seguimiento. Quimio-radioterapia, radioterapia con quimioterapia basada en derivados del 5-FU y mitomicina. Si hay tumor residual luego de la quimio-radioterapia, lo llevamos a cirugía. Muy bien, el paciente en el seguimiento hace una recurrencia local, cirugía es una opción, pero si hace enfermedad a distancia, pues el manejo es como enfermedad a distancia, enfermedad metastásica. En el stage 4 ya es una enfermedad a distancia que probablemente ha invadido ganglios a distancia, ha hecho compromiso hepático, hay ganglios en el retroperitoneo que están comprometidos, eso ya es ganglio a distancia, por lo tanto es un stage 4.
El tratamiento viene a ser sistémico. ¿Qué significa esto? Quimioterapia si el paciente todavía está en condiciones para ser tratado. Si está muy acongojado, muy venido a menos, va a ser el Best Support Care, que son los cuidados paliativos solamente, ¿no? Y si todavía está en opción de tratarse, la primera línea es con carboplatino paclitaxel. En la segunda línea ya vienen otras opciones, incluidos los checkpoint inhibitors. ¿Qué es eso, doctora? La inmunoterapia, que ya supongo se lo van a enseñar en curso de farmacología, la inmunoterapia, los inhibidores PD-L1, que actualmente están siendo considerados en pacientes que han progresado ya a quimioterapia o en primera línea bajo un ensayo clínico. ¿Ya? Eso es con respecto al cáncer de ano. La otra patología muy importante es el cáncer de recto. Más frecuente que cáncer de ano definitivamente. El recto se relaciona al colon y el recto viene a ser la última porción del colon, ¿no? El recto no es igual al colon, doctores. Son completamente diferentes, por eso que a nivel oncológico nosotros sí lo diferenciamos. Porque hasta el cáncer del recto el comportamiento es diferente al colon. ¿Por qué, doctora? La irrigación es una de ellas, ya se la expliqué. La ubicación también. El recto es una estructura más fija, ¿no? Está en la pelvis, o sea, el recto inferior y el recto medio va a estar en la pelvis propiamente. Pelvis, hay una pelvis superior y pelvis inferior. En la pelvis inferior va a estar el recto inferior a medio, ¿no? Y el recto superior, por ahí, es el indeterminado, que quiere ser colon y quiere ser recto, que va a estar a nivel de la pelvis superior, ¿no? Pero la localización del recto es lo que le va a dar su característica. Su conformación adyacente anatómica también va a ser su característica. El colon es algo movible, ¿no? Tiene sus fijaciones, pero no está soportado por un hueso. Realmente son ligaciones, órganos, peritoneo. En cambio, el recto va a estar soportado, va a interrelacionarse ya sea con la vejiga, con el útero, en el caso de la mujer, ¿no? También va a estar fijado, va a tener conexión con el sacro, ¿no? Con la región sacra. En la estructura ósea de la pelvis le va a dar una estabilidad anatómica, ¿no? Entonces, eso va a ser un pro fisiológico, pero va a ser un contra en el momento de la diseminación, ¿no? La diseminación va a ser probablemente adyacente en una instancia, adyacente. Antes de ver de metástasis a distancia, yo voy a ver diseminación adyacente de un cáncer rectal. Puede fistulizarse hacia la vejiga, puede fistulizarse hacia la vagina, ¿ok? Hacia el útero. Vamos a ver que la mujer orina heces, por el útero también pueden salir heces, ¿ya? Entonces, los ganglios adyacentes también van a ser tomados antes de irse a distancia. Y es por eso que la cirugía es bien abrasiva en el cáncer de recto, ¿no? Vamos a ver lesiones ulceradas, ¿no? Ulceradas. Muy bien. Y acá yo tengo que delimitar, ¿no? Delimitar hasta cuándo considero recto. ¿Hasta cuándo considero recto? ¿No? Cuando entramos por la endoscopía o con una endoscopía o colonoscopía ya, las lesiones rectales van a ser aquellas que se ubican dentro de los 15 centímetros del margen anal, ¿no? Ese es el reparo de distancia. Del margen anal, 15 centímetros, todo eso, hacia arriba todo eso es recto. Más allá de los 15 centímetros del margen anal, va a ser colon, ¿ya? Entonces tenemos 15 centímetros, parece pequeño, ¿no? Muy bien. Nosotros vamos a tener lesiones dentro de los 15 centímetros del margen anal, genial, recto. Hasta los 5 centímetros del margen anal va a ser el cáncer rectal. Doctora, y el conducto anal es pequeñísimo, doctores, pequeñísimo, ¿ya? 5 centímetros, recto inferior. De 5 a 10 centímetros del margen anal, recto medio. Y entre los 10 a 15 centímetros, el recto superior, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ubicar hacia el cáncer. ¿Por qué es importante que yo ubique el recto inferior, recto medio, recto cáncer de recto alto?
o superior. ¿Por qué? Porque el comportamiento clínico es diferente, el manejo es diferente. Acá la anatomía es muy importante, ¿ya? Quirúrgico que no sabe anatomía está muerto. Oncólogo que no sabe anatomía está muerto. Listo. ¿Qué más por acá? ¿Cómo voy a hacer la evaluación de un carcinoma rectal? ¿No? Primero la anamnesis. Acá ya no vamos a tener prurito, ardor en el ano. ¿Ok? Lo que vamos a tener en el paciente es sangrado. La característica clínica de un cáncer rectal es el sangrado, ¿no? El sangrado generalmente rojo rutilante. No suele ser hematoquesia. La hematoquesia es más del colon. Acá lo que vamos a encontrar es sangrado. ¿Ok? Eso es lo pivotal. Podemos encontrar obstrucciones, constipaciones, ¿no? Obstrucción baja es otra característica. Pero eso ya en un estado avanzado. Para que esto obstruya, tiene que obstruir todo el lumen. Antes de obstruir, va a sangrar. Eso ténganlo por seguro. ¿Ya? La evaluación endoscópica, ¿no? Es importantísimo para detectar la lesión, caracterizarla. Vemos que una lesión sobrelevantada, con cambios tróficos, ¿no? Definitivamente no es algo bueno, esto es algo malo. Ni siquiera hay eritema, ¿no? No lo vemos acá. Ya hay un crecimiento medio lequiniforme, ¿no? Hay que hacer una biopsia, es mandatorio. Y para eso nos va a servir la evaluación endoscópica. Sin biopsia no hay diagnóstico. Y la evaluación imagenológica. La resonancia magnética nuclear es el gol estándar para el manejo local, el diagnóstico y el estadiaje local en cáncer de recto. Todo paciente con cáncer de recto tiene que tener una resonancia. La tomografía no la va a visualizar bien por la ubicación, por eso todas los neoplasias que se ubican en la pelvis o en la pelvis inferior tienen que ser evaluados con resonancia. Acá podemos ver en la imagen A el engrosamiento parietal, ¿no? Del recto. El engrosamiento parietal. Difuso, ¿no? Difuso, pero está distorsionando la arquitectura. Hay un engrosamiento definitivamente sobre este sector posterior y lateral derecho del recto. Y acá lo que podemos ver es la misma lesión que está señalando la fecha, que demuestra una extensión extraparietal, ¿no? Extraparietal. Miren, entonces sí se logra visualizar. La resonancia nos va a ayudar mucho para localizar las lesiones a nivel del recto. Y no solamente localizarlas, sino ver el grado de compromiso hacia la pared, hacia las fascias, que va a ser importante para el quirúrgico para delimitar si este cáncer ya está muy comprometiendo las estructuras adyacentes o todavía es local, ¿no? Acá claramente se ve un engrosamiento, un tumor bajo de recto de crecimiento anterior e infiltración del margen circunferencial. Este es el margen circunferencial, y hay una distorsión, ¿no? Y esta distorsión, pues también se está manifestando a nivel del área del engrosamiento, ¿no? De esta área del recto. Miren, ven acá la pared, definitivamente acá hay un engrosamiento, está irregular, ¿no? Y este engrosamiento está afectando el margen circunferencial. Este margen circunferencial es muy importante, porque una vez que se irrumpe, va a infiltrar lo que es el mesorrecto. Y en la infiltración del mesorrectal, pues también hace una diferencia en el estadiaje local de esta neoplasia. Entonces, la resonancia magnética es el mejor estudio para evaluar la invasión locorregional del cáncer de recto. Permite valorar, como les mencioné, factores pronósticos de compromiso ganglionar. Para el estadiaje local necesito hacer una resonancia, me va a brindar compromiso de ganglios, ¿no? ¿Qué ganglios están afectados? Si hay compromiso ganglionar, ya es al menos un 3. El compromiso del margen de resección circunferencial, ¿no? Esto es importante para los quirúrgicos, el margen circunferencial. Si pasa el margen circunferencial, hay mayor compromiso, ¿no? Entonces va a ser más agresiva esa cirugía y la posibilidad de no conseguir la escisión total mesorrectal
Es bastante probable. No conseguir una escisión total mesorrectal es pronóstico, ¿ya? Entonces, si el cirujano no nos va a poder garantizar una escisión total del mesorrecto de este cáncer localizado, mejor no operar, dar tratamiento neoadyuvante. Y la presencia de signos de invasión vascular extramural, ¿no? Entonces, compromiso ganglionar, compromiso de el margen de resección, el mesorrecto, ¿ok? Eso es algo que se fija mucho el cirujano, y la presencia de invasión vascular extramural. Entonces, ¿para qué también me va a servir la resonancia? Yo hice una resonancia de diagnóstico de estadiaje y posteriormente tengo que hacer una resonancia luego de una terapia con la intención de reducir el tamaño tumoral. ¿Por qué tengo que reducir? Al inicio había compromiso del mesorrecto, ¿no? Doy mi tratamiento, que ya les voy a decir cuál es, y tengo que ver una reducción, una eliminación de ser posible del compromiso mesorrectal para que el cirujano se sienta confiado de ir a operar. Porque el objetivo del cirujano no es solamente sacar el tumor, ¿ah? ¿Ok? El cirujano tiene que ir a sacar toda la enfermedad macroscópica, inclusive no dejar enfermedad microscópica. Y eso ya lo va a decir el patólogo, ¿no? El éxito del cirujano lo mide el patólogo. Por eso que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario. Acá ya dejamos un poco el área de la gastroenterología para irnos al oncólogo, ¿no? Y el oncólogo con el cirujano oncólogo, pues manejamos esta neoplasia, que básicamente es gastrointestinal. El gastroenterólogo pues llega hasta el proceso diagnóstico probablemente, ¿no? ¿Ok? Nos ayuda mucho para la visualización endoscópica, y en algunos casos para gastroenterólogos entrenados pueden ayudarnos con la ecografía endorrectal. Muy bien. Y acá les mencionaba, ¿no? Mandatorio es la resonancia. La ecografía endorrectal básicamente está indicada para lesiones bastante pequeñas, ¿no? En el que no es necesario pues ser tan agresivo y llegar hasta la fase mesorrectal. Supongamos que es una neoplasia netamente de la mucosa, ¿no? Netamente de la mucosa, y puede ser sacado. Por ejemplo, en la figura A se muestra una masa tumoral interpuesta entre la capa de mucosas, ¿okay? Según lo señala acá las flechitas, y la capa muscular, ¿no? Y la capa muscular sin producir interrupción de la misma, ¿no? Miren, acá está la capa muscular, está indemne. Entonces podemos intentar una resección total, ¿no? De la tumoración. Miren, ¿ve? Este es luego de haber sido resecado. ¿Cómo se ven las células oncológicas? Miren, hay una distorsión total de la arquitectura, ¿no? Esto no es un epitelio sano definitivamente. Entonces, algunas veces podemos hacer una incisión local de la enfermedad. O la invasión de este definitivamente ya no entra en incisión local, ¿ah? Ya, por si acaso. La evaluación de la enfermedad a distancia lo hacemos con tomografías generalmente, ¿ok? Por ejemplo, acá vemos un compromiso hepático importante. Miren, todo el vaso, todo el hígado está tomado. ¿Y cómo se ve, doctora, estas lesiones hipodensas por tomografías con captación periférica de contraste? Pues nos muestran que estas lesiones son tumorales, ¿ok? Lesiones tumorales. Y esta es esta es una colonoscopía donde se ve una lesión tumoral, ¿okay? Distorsionada. Acá por la imagen no se puede ver mucho. Esto es una endoscopía virtual donde se hay una estenosis a nivel del colon. Ahora, van a haber lesiones que van a crecer hacia la luz, ¿no? Las lesiones que crecen hacia la luz van a obstruir. Las lesiones que crecen hacia afuera pueden también producir una estenosis por compresión, ¿no? Si es circunferencial. O pueden invadir los ganglios, la fascia, ¿no? Entonces, cuando crean estenosis, el paciente puede tener obstrucción, ¿no? Obstrucción. Y
Por ejemplo, ¿no? Miren, ve esta estenosis que se ha generado por toma, ¿eh? A veces el cáncer agarra y destroza la arquitectura. Lo peor que podemos ver es una perforación, ¿no? Y ya la vida del paciente corre mucho peligro. ¿Qué pasa con los marcadores tumorales en cáncer de recto? Al igual que el cáncer de colon, tenemos marcadores tumorales que no van a ser diagnóstico, pero sí nos van a ayudar mucho para la sospecha, nos van a ayudar mucho para el seguimiento. Los marcadores estándares para el cáncer rectal son el CEA y el CA19-9, ¿no? Son los dos marcadores tumorales que básicamente son pronósticos, ¿ya? Hay estudios que nos dicen que mientras que a más nivel de marcadores, ¿no?, mayor es la probabilidad de muerte. ¿Cuántas veces, doctora, tengo que... Ya nosotros teniendo un marcador por fuera del rango normal, sospechamos que algo está pasando. Pero podemos decir que sí es cáncer cuando al menos está en 2 veces su valor referencial. En estadios tempranos no van a ser muy sensibles, no voy a encontrar marcadores altos, entonces no puedo dejar de decir que es cáncer en estadios tempranos. Si es temprano, lo lógico es que no encuentre muchos marcadores. Recuerde que los marcadores son productos de las células o la segregación de ciertas sustancias producidas por las células. En las células cancerosas hay mayor producción de estas sustancias, por lo tanto, por mayor desgaste y vamos a encontrar niveles elevados en sangre, que es más frecuente en enfermedad avanzada, ¿no? El estadiaje es muy importante porque el estadiaje me va a permitir a mí, hay un estadiaje preoperatorio y posoperatorio, pero finalmente el estadiaje a mí me va a permitir hacer el manejo, ¿no? Y también es pronóstico, cada estadio tiene un pronóstico en sobrevida. ¿Cuántos años? ¿Cuánto se espera en un estadio clínico 1, en un estadio clínico 2, 3, 4? ¿No? Entonces, el estadiaje se hace en base al TNM. ¿Qué es el TNM? El T del tamaño del tumor, el N del compromiso ganglionar, nodal, tumor, nodal, and metástasis. ¿Ok? Mientras más grande sea el tumor, mientras más compromiso ganglionar tenga y mientras haya metástasis, el estadiaje es mayor. Metástasis va a haber en los estadios clínicos 4. En los estadios clínicos 3 ya hay compromiso ganglionar importante. En los 1, 2 hay compromiso básicamente en cuanto a crecimiento porque no hay compromiso ganglionar, ¿no? Pero los estadios clínicos 2 con tumores grandes, ya sean T4, ¿no?, un T4, pues eso sí nos va a traer problemas, ¿no? Eso sí nos va a traer problemas, prácticamente es un avanzado. El manejo es como un avanzado. Entonces acá hay unos algoritmos de tratamiento, ¿no? Entonces, cuando tenemos tumores pequeños, esto es para enfermedad localizada, un T1 con compromiso de la mucosa, sin compromiso ganglionar, grado histológico 1, 2, o sea que son de bajo grado, pues el tratamiento va a ser probablemente la escisión, ¿no? La escisión local. La decisión local va a ser lo más mandatorio, ¿ok? Pero si el paciente tiene factores de mal pronóstico, ¿ok? Como por ejemplo, puede el paciente haber tenido antes una exposición a radioterapia, un compromiso linfovascular importante. Entonces lo que haremos es analizar, luego de completar la resección radical, la posibilidad de darle tratamiento adyuvante con radioterapia o quimioradioterapia, ¿no? Los factores de mal pronóstico se miden luego de la resección, ¿no? Luego de la resección, si es que yo pensé que solamente tenía por los hallazgos de resonancia, compromiso local, ¿no? Pero encuentro que no es un grado 2 realmente, sino que hay áreas de grado 3, invasión linfovascular, ¿okay? O que hay un compromiso profundo de la mucosa, entonces yo tendré que emplear alguna otra estrategia más, ¿no? Como por ejemplo la quimioradioterapia adyuvante. Igual, la resección radical para estadios tempranos es lo mandatorio, pero al final uno tiene que valorar la patología para ver si es necesario darle tratamiento adyuvante. Como se pueden dar cuenta aquí en general, ¿qué estadios
¿qué compromiso, qué tipo de compromiso va a una resección local? Los T1, T1, T2, con N0 siempre, ¿no? Un T3, A o B, ¿ok? De recto, medio o superior, puede ir también a una resección radical, ¿no? Pero siempre y cuando el margen circunferencial mesorrectal esté libre. Cuando hay compromiso del mesorrecto, así sea un 3, tiene que ir primero a neoadyuvancia. Entonces, acá el mensaje es el siguiente: los tumores pequeños localizados en estadio clínico 1, probablemente 0 y 1, son de tratamiento quirúrgico. Si el tratamiento quirúrgico quedó insuficiente, encontré algún hallazgo más en el postoperatorio, en la patología, tengo que irme a un tratamiento adyuvante. Y es así que para estadios clínicos más avanzados, ¿ok? Ya sea que hay compromiso ganglionar, un T3C, por ejemplo, un T3D, de recto inferior, recto medio, infiltración con invasión extramural, vascular. De todas maneras, tenemos que llevarlo a un tratamiento preoperatorio, ¿ok? Un tratamiento preoperatorio. Y luego seguido la resección, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento preoperatorio? En quimio-radioterapia. Ese es el gol estándar. La quimio-radioterapia es el tratamiento estándar de un cáncer rectal. Doctora, ¿algunos pueden ir todavía a resección? Sí. Habría que analizarlo mucho, pero no es el estándar, ¿ya? No es el estándar. Ya a partir de un T3B, un 3C, solemos dar la quimio-radioterapia. Hay algunas posturas, y esto de acuerdo a la escuela, que todavía pueden ir a una resección radical, pero siempre y cuando no sea recto inferior o recto medio. Pueden ir todavía a los rectos superiores, ¿no? Porque cuando es inferior con estas características, lo mejor es la quimio-radioterapia. Y es que la quimio-radioterapia funciona más por su ubicación, por la localización a nivel de los tractos inferiores del recto. Entonces, tratamiento preoperatorio y luego cirugía en pacientes de recto medio inferior que tengan compromiso a partir de un T3. ¿Ok? Doctora, no hay compromiso ganglionar, eso es mejor, aseguramos. Aseguramos que sea un procedimiento quirúrgico de alta calidad, con márgenes negativos, con respuesta patológica completa. Y acá vienen cosas ya un poquito más exageradas, pero acá lo que tienen que ver, localmente avanzado, a partir de un T3, ya el tratamiento es perioperatorio, diría yo, una neoadyuvancia, que es el tratamiento preoperatorio con quimio-radioterapia, luego la resección local, y de acuerdo a las características va un tratamiento adyuvante. A un tratamiento preoperatorio y posoperatorio, eso se llama tratamiento perioperatorio. ¿Ok? Y el paciente, de acuerdo al estadio en el que se encuentra, vamos a poder estimar su sobrevida. Listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿La delegada está conectada? Sí, sí, doctora. Muy bien, no todos se han conectado, ¿no? No, doctora, no todos. ¿Cuántos son en el grupo? Somos un total de 15 alumnos. Ahorita hay 10, faltan 5. Bueno, doctora, pasas la asistencia, ¿ya? Ujú. Has tomado nota, ¿no? Bueno, entonces si no hay preguntas, yo preguntaré. Pregunten a la 1, pregunten a las 2, a las 3. No me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer una clase porque no me pregunten, ¿no? Doctora, Sí, yo escucho. buenos días. Usted mencionó que para los grados 4 y 5 de cáncer ya rectal, sí va a necesitar sí va a necesitar una terapia neoadyuvante. En el caso de que no haya como un compromiso mesotelial, algo así escuché, o sea, que no esté, solo en el caso que este se encuentre delimitado, ¿no? Se podría decir así. ¿Habría otra condición en la cual se necesitara eh, primero una terapia neoadyuvante? Muy bien. Vamos a precisar algunas cosas. Estamos hablando
de que el manejo se hace en base a un estadiaje. Los estadios son 1, 2, 3, 4. No hay más. Ahora, que esos estadios se hacen en base al tamaño del tumor, en base al T, al N, al M, es otra cosa, ¿ok? Pero solamente son 4 estadios, no hay 5, ¿ya? Generalmente van a tratamiento quirúrgico los estadios clínicos 1 y algunos de los 2. Los demás, a partir de un tamaño tumoral T3, no estoy diciendo estadio, ¿ah? Cuando yo hablo estadio 1, 2, 3, eso se hace en base a un juego entre el tamaño, el compromiso ganglionar y la metástasis. Un 3 tiene diferentes alternativas. Puede ser, un estadio clínico 3 puede ser un T3, un T4, un T4A, B, C. Y puede ser un N1, N2, N3. Puede haber diferentes conjugaciones. No confundir con eso. ¿Ya? Entonces, a partir de un T3, más que por estadio, ¿ok? A partir de un T3 está indicado la neoadyuvancia. A partir de un T3. ¿Cuándo está más indicado? Cuando este tumor se ubica en el recto inferior y recto medio. Si es un recto superior, ahí podemos operarlo primero, porque prácticamente ahí, por la localización, por la anatomía, puede ser más abordable. Pero si tenemos una ubicación inferior o media, lo más indicado, en base a la evidencia, siéntanse bien, es darle quimio-radioterapia. ¿Por qué? Porque ha demostrado que puede conseguir remisiones completas. Es más, luego de la quimio-radioterapia, puede ser que ya no se vea tumor y el cirujano diga, ¿pero qué voy a operar? Ya no veo, no se ve tumor. Hoy por hoy, esto no ha sido tema de la clase, pero gracias a la pregunta de la compañera puedo profundizar un poquito más. Hay protocolos, no es un estándar, al menos no acá en el Perú, en el que si ya no se ve tumor luego de la quimio o radioterapia, lo puedo dejar en observación, que en el inglés se llama watch and wait. Mira y espera, mira y espera. ¿Por qué? Porque cuando es bien pequeño con la quimio radio, que es muy sensible este tipo de tumoraciones, se reducen completamente. ¿Para qué voy a ser agresiva? ¿Para qué voy a sacar un tumor? ¿Puedo dejar lesiones? ¿No? Entonces, si han sido muy pequeños, una buena alternativa es el wash and go. Pero hoy por hoy, el estándar, doctora, es que si ya tiene indicación, ustedes no lo van a hacer porque van a ser médicos generales, pero si ya tiene indicación a partir de un T3, hablo de un tamaño T3, a una neoadyuvancia, ese paciente tiene que ser visto por el oncólogo. Estadios clínicos 0-1, tranquilamente lo aborda el cirujano. Si es un T3, ya conversaremos con el cirujano los pros y los contras de una neoadyuvancia. Yo me sentiría tranquila dando una buena neoadyuvancia. El problema es que algunos tumores no son sensibles. Y, por ejemplo, tienes un T3A sin compromiso mesorrectal, entonces tú dices, no, mejor opéralo porque ¿qué pasa si no responde a la neoadyuvancia, no? Progresa y de ser operable se vuelve inoperable. Entonces es algo que lo tenemos que analizar multidisciplinariamente. Pero si tenemos el acceso y darle una buena quimioterapia con radioterapia neoadyuvante, ese paciente puede quedar en wash and wait. Eso significa seguimiento, ¿no? Tener un buen seguimiento para que el procedimiento sea hecho de la manera más efectiva en el momento preciso, porque acá los tiempos son claves. Entonces, el mensaje es que el cáncer de recto se trata también con quimiorradio y obviamente el tratamiento quirúrgico es mandatorio cuando tengamos la mejor respuesta o el mejor momento. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Listo. ¿Ninguna otra pregunta, chicos? Ustedes no preguntan, ¿ah? Muy bien, me despido. Chao, cuídense. Doctora delegada, no tenemos otra clase, ¿no? Programada con ustedes.
A ver, tenemos, a ver, doctora Carras. No, ya no, doctora, esta es la única. Ya, por si acaso yo voy a hacer preguntas de casos clínicos probablemente, ¿ah? Así que estudien. Muy bien, nos vemos. Buenos días. Gracias, doctora.